Familia, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que todos se encuentren bien. Yo quiero que el día de hoy que todos aprovechemos este espacio poderoso que vamos a tener de bastante aprendizaje. Quiero que me escriban en ese chat desde dónde se conectan, porque yo sé que esta noche nos reunimos una gran familia, no solamente de Colombia, sino bueno, veo también personas de Panamá. Entonces, escriban en ese chat. Bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Denis Garzón y para mí es un honor ser la anfitriona de este poderoso espacio. Bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, mire, vemos personas de Valledupar, Cesar. Súper bienvenidos, bienvenidos a todos. Y bueno, quiero decirles que el día de hoy vamos a tener un espacio poderoso, un espacio que nos va a transformar mucho el tema mental y emocional. Yo sé que la información que vamos a recibir es demasiado poderosa, por eso quiero que estén atentos, que tengan agenda y lápiz, porque les aseguro que esa información va a ser realmente valiosa. Y lo digo precisamente por la mujer que tenemos hoy como invitada especial. Pero antes de continuar, quiero agradecerle a todo el equipo de élite de nuestra diamante Gina y nuestra diamante Jenny Patricia por estos poderosos espacios. Sé que lo hacen con el ánimo de que cada día aprendamos y desarrollemos más todo ese tipo de habilidades. Y bueno, ya sin tanto preámbulo, quiero invitar a que abra micrófonos a esta mujer que nos acompaña el día de hoy desde Valledupar. Colombia. Es una mujer que ella es psicóloga clínica, es una mujer que se ha caracterizado por la transformación que ha realizado en diferentes procesos mediante su profesión. También es especialista en terapia de parejas. Y hoy, gracias a esa vocación tan grande que tiene, no solamente ha permitido transformar mediante su profesión ese tipo de personas, sino a nivel de todas las Américas. Por eso yo quiero que recibamos ahí en el chat con varios cinco, a esta mujer, porque yo sé que la información que nos va a brindar el día de hoy es de gran valor. Les recibamos con un fuerte aplauso a nuestra diamante Claudia Gómez. Eres el resultado de ti mismo. Nunca culpes a nadie porque tú, fundamentalmente tú, has hecho tu vida. Muy, pero muy buenas noches. Un abrazo gigantesco, familia hermosa. Qué privilegio, qué honor estar con ustedes desde Valledupar, Colombia, a todos los rincones de las Américas. Veo Panamá. Denis, gracias por tus palabras. Gracias por esa bienvenida a mi amante Gina, que la amo enormemente con su esposo y todo su equipo de trabajo aquí para servirles con todo mi amor, porque somos una gran familia con un ADN correcto que es crecer desde el ser para ser y tener. Esto es un negocio integral. Esto es crecimiento desde eso lo más valioso que es como seres humanos. Entonces, para mí es un verdadero placer y privilegio estar con ustedes en esta noche. El crecimiento cada vez más se va dando en nosotros mismos y como equipo vamos creciendo poco a poco. Para ello, mi Denis hermosa, voy a compartirles unas ayudas porque hoy te felicito a ti que estás aquí conectado y conectadita con este espacio, con este entrenamiento, porque te estás dando el privilegio de poder crecer, de poder compartir cada vez más con estas personas que hacemos no un equipo de trabajo, somos una familia empresarial. Y como seres humanos, que todo lo que tenemos que atravesar, también hay circunstancias, hay situaciones que nos tenemos que enfrentar y que quizás a veces nos sentimos como sin la armadura correcta para poder llevar a cabo un buen enfrentamiento, no un confrontamiento. Y hoy por eso el tema que les quiero dejar hoy, esa semillita es de barreras y limitaciones. Pero miren algo muy interesante, versus determinación. Versus determinación. Es donde nosotros aquí nos damos cuenta que el ser humano tiene la capacidad, así como lo saludé, de construir desde nuestro ser todo lo que nos propongamos, pues asimismo quiero que esa insatisfacción que no nos debe dejar, que debe estar allí, insatisfacción de que me está yendo bien, estoy trabajando, tengo una familia maravillosa, estoy creciendo, pero hay algo más que me inquieta, hay algo más que no me deja de pronto o quedarme en una zona de confort, que es lo ideal,
o de pronto esta inconformidad, ese un no sé qué está sucediendo, qué está pasando, pero sí o sí tengo que tener algo que me impulse y esa insatisfacción es positiva. Esa insatisfacción puede ser el que quieras tirar un paso enorme, un salto gigante y salir de un anclaje y seguir no solo caminando, sino triunfando y dando pasos firmes, pasos con gigante, pasos como esos que todos deseamos, sacar nuestro mejor potencial, nuestro ser desde el ser. Acuérdense en esto, ser para hacer y poder tener. Aquí, nuestra compañía, nuestros equipos nos enseñan es a eso, a que seamos seres integrales. Y es por eso que hoy quiero compartirte este gran y ser que nos dejó don Santiago Ramón y Cajal, nos decía y de pronto lo hemos escuchado, lo hemos repetido, pero lo hemos dejado a un lado. Hoy quiero retomarlo. Todo ser humano, no escuchen muy bien, no el joven, el adulto, el que quizás cayó o no cayó, todo, todo ser humano, sí se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro. Todos. Tenemos la gran noticia y la gran bendición de que los seres humanos tenemos plasticidad cerebral. Y hoy más que darles quizás una clase neurológica, psicológica, todo eso, quiero que traigamos a lo cotidiano, a lo normal, cómo nosotros podemos hacer que esto sea totalmente una realidad. Que esa insatisfacción que no nos deja quedar en una zona de confort, que nos lleva a qué? A dar ese paso, a dar ese salto, a dar ese brinco, a dar esa firmeza en todo lo que nos propongamos. Pero es que a veces nos ataca algo, miedo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Me limita? El miedo va a hacer que no salga adelante, que no triunfe, que no dé ese paso, que no salte. Quizás ese miedo es el que muchas veces te va a llevar a dar ese salto. Y ese gigante que quiere sacar de ti y esa esencia extraordinaria, puede ser que te ancle un poco, pero el miedo muchas veces lo vemos como nuestro peor enemigo. Y lo cogemos y nos paramos frente a un ring. Vamos a pelear porque lo voy a derrumbar, porque ese va a ser ese enemigo que voy a sí o sí a desvanecer. Y a veces estamos así alertas. Y al estar tan alertas y al estar tan predispuestos y tan incluso preparados con esos gigantes guantes, vamos a pelear y a veces estamos mirando con quién vamos a pelear, contra quién vamos a pelear. Yo aquí te invito a que analicemos este contrincante. Quizás ese contrincante de poca estatura, vamos a decir, "Mm, ese lo vengo y con un puño lo desvanezco, con un puño lo noqueo, ¿cierto? Pero resulta que piensa algo, puede estar de baja estatura, pero un puño en unas partes íntimas, ¿cómo quedas? Noqueado tú, no ese contrincante. A veces menospreciamos y lo vemos tan chiquitico que a veces lo obviamos, a veces ni lo enfrentamos o a veces ni siquiera le damos la importancia adecuada o le damos demasiada. Pero si estoy peleando con un contrincante no tan de corta edad, de corta estatura, sino al contrario, gigantesco, muy fuerte, fortachón, incluso viene y de pronto me va a derrumbar con un puño que me dé, ¿qué actriz es quién? ¿El contrincante? No, quizás yo, ¿cierto? Pero sin embargo, mira ahí cómo vuelvo y bajo mi contexto y mi lectura de esa de esa parte corporal es quizás de derrota sin ni siquiera recibir ese primer puño. Pero sigo de contrincante y sigo con un contrincante. Y a veces ni siquiera es bajo, alto, sino que a veces es igual o somos nosotros mismos. O quizás el contrincante, ese que no me deja avanzar, ese que deja siempre por alto aquello que me está opacando, que me está haciendo daño, que me está oprimiendo, y soy yo misma, yo mismo. ¿En qué ring estás tú? ¿Con quién estás boxeando? ¿Con quién estás peleando?
Vamos a irnos hoy de este espacio con más inquietudes, con más preguntas, para que esto nos lleve sí o sí a un antes y un después, no a un anclaje, no a un seguir dando vueltas en lo mismo y sentir que damos y hacemos y nada, absolutamente nada pasa. Es por eso que en muchas ocasiones vamos a decir, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no avanza? Y créanme, familia, que nosotros muchas veces tenemos en nuestra historia que no tenemos consciente. Si hoy, viendo tú este video, vas a decir, mucho papá desgraciado, yo lo dije, porque es que tengo un nieto en estas, está de 6 meses. Imagínense que me lo dejen pasar lo que va a suceder ahorita. Dije desgraciado, sí, pero a veces nosotros desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, tenemos anclajes, tenemos miedos, porque el miedo es creado, es generado ¿por quién? Por nuestra mente. Eso es neurológico si nosotros lo hacemos. Yo quiero invitarlos a que detenidamente, por favor, concéntrate en este video. Un luchador va a ir por su meta y ¡cum! Una caída fuerte. Yo como mamá, como abuela, grabaría más. Creo que correría a coger ese bebé porque queremos liberarlo de sus golpes. Queremos ayudarle. Él intenta. Bueno, no se cayó, pero vuelve a intentarlo. Si todos como bebés lo hacemos una y otra vez, enfrentando el miedo, las limitaciones, la mesa está alta, pero él quiere subirla. Mira, pero voy por mi meta. ¿Voy a lograrlo? Vuelvo y caigo. Sé que por ahí es la solución. Lucho para volver a intentarlo. Tercera vez. ¿Será la vencida? Otra caída. Se va a dejar, ¿no? A seguir luchando. Lo intenta de nuevo porque es un campeón. No importan los golpes. No importa que se ha dado duro en esa colita. Ay, sí, el pañal de pronto me le ayuda. Pero él vuelve y lo intenta. Vuelve y cae. No tan duro, pero se resbala. ¿Se da por vencido? No. Si desde niños nos diéramos por vencidos, no supiéramos ni caminar. Lo intentamos una, otra y otra vez. Vuelve y se cae. Pero este niño es perseverante, insiste, persiste y nunca desiste. ¿Va a ser un campeón? Sí. En el deporte, en su trabajo, en lo que se proponga. Lo logró. Miren la satisfacción de ese bebé. Luchó, luchó, se cayó, sí. Se golpeó, sí. Pero la victoria es maravillosa. ¿Cuántas veces el miedo te detiene? ¿O el miedo hace que detengas a tus hijos, a tu equipo, a esos niñitos que a veces como todos empezamos en un proyecto, empezamos con deseos de triunfar, lo hacemos una vez y otra vez y otra vez y quizás queremos llevarlos de la mano para que no se caigan. Queremos colocarles nuestros brazos para tomarlos en esas caídas. El miedo es una respuesta emocional primaria. Eso es del cerebro, que surge como mecanismo de supervivencia. El miedo es malo, no. El miedo nos produce cortisol y es el que nos va a llevar a que nosotros tengamos una reacción frente a una amenaza. Y en esa reacción podemos buscar el enfrentarlo, el huir, pero allí es donde esa amenaza, pues obviamente nos hace que como seres humanos y supervivencia que tenemos que buscarlo, no nos quedemos quietos. Y obviamente va a protegernos cuando reaccionemos. Pero ¿qué sucede cuando el miedo no es
solamente para tenernos el cortisol, a que reaccionemos, a que actuemos, a que vayamos y busquemos la solución. Corramos si nos toca correr, si hay una amenaza de robo, de incendio, de temblor, sino que al contrario, ese miedo se nos puede volver el gran opositor a todos los seres humanos, porque se va a convertir en una anestesia emocional, que no te va a dejar dar el siguiente paso, subirte de nuevo a esa mesa, sino que te va a inhibir, te va quizás a frustrar. Esto no es para mí, ni para qué lo intento más, o ni siquiera te das el permiso de comenzarlo, porque es una anestesia. Y esa anestesia se vuelve inconsciente. Y es el problema, cuando se nos vuelve inconsciente, no nos deja reaccionar. El cortisol es malo, ¿no? Si no, no viviéramos, no estaríamos la especie tan, hoy en día tan posicionada como lo estamos, porque somos fáciles de adaptarnos. Pero el cortisol tiene que tener sus etapas. ¿Qué sucede cuando tú evocas un pensamiento que te hizo daño en algún momento? O que quizás ni te hizo daño, sino que te dio miedo y ni siquiera te dejó reaccionar y te quedaste quietico, porque ves muchas noticias, porque tienes muchos, en algún momento, circunstancias que enfrentas, situaciones negativas, o que X o Y persona te está diciendo la situación está muy dura, mejor no viajemos, mejor no salgamos, mejor no miremos, mejor no actuemos. ¿Y qué sucede? Empieza a el arquitecto que tú puedes ser para tu cerebro actuar negativamente, actuar no positivamente cuando necesitamos que el cortisol actúe, reaccione y funcione correctamente para tu supervivencia, sino que al contrario, lo que hace es oprimirte, dañarte, desmejorarte, y es ahí donde te va a inhibir de tal forma que vamos a esto, flagelarnos. Si hoy tú ves ese niño que acabaste de ver en un video, donde, por eso se los confieso, si yo como la abuela consentidora que hoy soy, lo voy a grabar, en la primera caída lo cojo y no lo grabo. ¿Y cuántas veces eso va a frustrar a nuestros niños? Va a hacer que no sean perseverantes, que no sean consistentes, que no sean esos que quieren llegar a luchar por ese árbol que van a escalar, por esa meta cuando salgan de la universidad, si le hayan dicho una y dos veces no, por ese sí en un one-to-one o en un coffee, así hayan recibido 10, 20 no, por ese fracaso que hemos tenido una y otra vez. Imagínate tú de niño, o que tengas un niño cerca, o que seas papá, o que hayas llevado ese niño de la mano a que se levante, a que se levante. ¿Cuántas veces le dijiste, vamos, tú puedes, vamos a gatear? O se hizo en un momento, se paró, incluso pudo haberse caído y tú quisiste, bien, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué va a suceder? Una, otra y otra vez. Y tú lo vas a aplaudir, porque esa es la naturaleza del ser humano. Apoyamos a ese niño, llevamos de la mano a ese niño, vamos a crecer con ese niño. Pero ¿qué sucede cuando ya somos adultos? Cuando ya estamos en este lado, cuando ya somos personas que hemos pasado por una universidad, por muchas crisis, quizás emprendimientos, crisis emocionales con la novia, con el novio, con el esposo. ¿Cuántas veces en ese fracasar una vez, dos veces, nos sentamos y qué decimos? Soy un desastre. Soy un fracasado. Soy una fracasada. Esa flagelación del adulto, de una y otra vez decírselo, pensarlo y cada vez más sentirse no es para mí, es la excusa perfecta de decir esto no se dio. Vamos, y la invitación es a que volvamos a ser esos niños en todo intento de crecimiento personal, en todo intento de crecimiento empresarial, en todo intento de ganarnos un corporativo, de subir una meta más, de lograr un PIN más.
No importa si fracasamos una y otra vez, ¿qué nos dicen los grandes, qué nos enseñan aquellos que nos inspiran cada vez más? Nos dicen, inténtalo, intentémoslo, porque eso que nos da enseñanza, aprendizaje, nos da experiencia. Nos va a llevar a la cima, porque no hay cosa más bella que vivir un proceso, que sentir el proceso para saborear las mieles del éxito después de haberte parado una y otra vez. Pero a veces ese miedo no es esa insatisfacción que requerimos y necesitamos para darle el salto, para brincar y decir, sí puedo, lo voy a lograr, porque no me quedo más viviendo porque me tocó vivir así, haciendo porque me tocó hacer esto, cumpliendo horario porque me tocó volver al trabajo, sino que esa insatisfacción nos lleva a decir, doy ese salto, voy por ese salto porque soy arquitecto, arquitecta de mi cerebro. Y al ser tu arquitecto de tu cerebro, vas a lograr tener una complicidad de lo coherente. Nosotros no somos divididos, nosotros somos un conjunto, nosotros somos una orquesta. Y no hay cosa más hermosa que esa parte cerebral que me apasiona cada vez que tengo que hablar de ella y estudiarla y ver lo más perfecto que nosotros tenemos, como es esa masa, esa parte craneal que nosotros tenemos. Ese primer cerebro, sí, puede ser una masa que podemos hoy identificar porque es que esa masa tiene una estructura física, es tangible, tú la puedes tocar, tú la puedes, aquí te la tocas, pero si tú vas a estudiarla, tú la puedes percibir. Hay un peso, hay unos tejidos biológicos, obviamente hay millones de conexiones neurológicas y esas redes son muy complejas y son maravillosas darnos cuenta la perfección que tiene nuestro cerebro para hacer y diseñar y estructurar que tu vida y la mía sea lo que realmente merecemos. Pero es que se nos olvida algo, esto que está al ladito que no es tangible. Eso que tenemos aquí, esa mente, no es visible, pero sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que genera los pensamientos positivos y negativos. Aquí, obviamente, es un mundo metafísico. Aquí es donde se generan esas emociones, recuerdos, creencias, pensamientos negativos y positivos. Existe, sí, existe. ¿Qué pasa? Es que están divorciados, están separados, están peleados, están en un encontrón. Y como están en un encontrón, no se dan la validez correspondiente para poder vencer algo que tengan que vencer unidos, que tengan que vencer fortaleciéndose. ¿Cómo vamos a desmenuzar algo que nos está haciendo daño? Mira, todo lo que nosotros percibimos día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo, en todos los conocimientos que estamos recibiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso después de dormidos, ingresa por toda nuestra parte del lóbulo frontal. Pero ahí viene algo. Hay un proceso bien hermoso neurológico que hay en cuanto a la parte fisiológica que tenemos. Pero cuando viene esa información, obviamente, tenemos que estar, aquí viene algo muy importante. Y esta imagen no se me les borre, porque vamos a ver cómo es que vamos a engranar esta amistad, cómo vamos a fortalecer esta unión. La mente humana no tiene límites. La mente humana es demasiado plástica y va a poder generar cada vez unas conexiones tan extraordinarias que tú vas a darle el poder siempre y cuando lleves esto que hoy estás recibiendo y que puedes incluso profundizar, llevarlo eso sí a la acción y a la práctica. Pero aquí viene esa pregunta, ¿por qué hay tantas personas que aunque quieren cambiar, no lo logran? Mira lo que viene aquí. Quieren cambiar, no lo logran. Porque hay un conflicto interno entre esas dos, mente y cerebro, donde está ese quieren y creer. Miren la diferencia tan corta, pero tan inmensa. Miren estas dos palabritas.
lo que esto nos genera. Siempre triunfa el creer, porque ese se aloja en dónde? En el subconsciente. ¿Quién es el que va a triunfar? El creer. ¿Cuántas personas no quieren ser profesionales, ingresan a una universidad y nunca terminan? ¿Cuántas personas no quieren ser 90, 60, 90 o músculos así de King Kong y van a un gimnasio, lo pagan y no terminan de ir, no terminan de entrenar? ¿Quieren? Todos quieren. ¿Quieren ser profesionales, exitosos, ricos, millonarios, saludables? ¿Quieren? Todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere, pero mira el poder, ¿quién lo tiene? Creerlo. Pero ese no está en el consciente, ese está en el subconsciente. Es quien dirige en gran medida, por no decir un 100%, nuestras decisiones, emociones e incluso reacciones corporales. Porque tú lo que verdaderamente crees, tu lectura corporal te va a hacer que se te evidencie. Y aquí ese querer es desear con fuerza, emprender, superar miedos, romper límites. Creer, esto es automático, esto sí es profundo, esto sí es urgente y esto sí transforma lo que crees. Este es el poder y es allí en el subconsciente, por eso toda la información entra por todo ese lóbulo frontal. Va a ser un proceso, porque quien manda y quien va a ordenar toda esa información es el hipotálamo. Pero antes de llegar a ese hipotálamo, hay algo muy interesante que debemos tratar y debemos hoy, quien esté conectado verdaderamente y lleve esto a la práctica, va a tener un cambio en su vida porque va a volver lo inconsciente, lo que está en ese subconsciente, en un baúl de los olvidos, va a abrirlo y lo va a llevar al consciente, porque desde ahí sí vas a actuar y sí vas a poder empoderarte y poder lograr todo lo que te propongas, ser ese verdaderamente arquitecto de tu cerebro, de tu vida, de tus éxitos, de tu logro. Pensar diferente moldea tu cerebro. Ay, es que tan bonitas las palabras cuando se dice como es de lindo pensar lindo, en grande, soñar. Familia, soñar no cuesta nada, pero vale tanto si lo sueñas. ¿Qué sucede si solamente piensas tóxicamente, negativamente? Esta vida es dura, esta vida es, para mí no ha sido nada fácil y no solo lo crees, lo piensas, lo modulas y todo tu día es así. Y todos tus días es así. Duros, difíciles, crueles, hostiles. Porque desde tu pensamiento ya estás direccionando. Miren lo que nos decía don Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué nos decía él? Tú puedes ser arquitecto. Y no tenía la ciencia que hoy tenemos tan avanzada, pero él no lo dijo. En esa década donde solamente era quizás una superstición, porque se creía que era imposible que el cerebro después de los 7 años ya nada que hacer. Psicológicamente muchos nos enseñaron, pare de contar. Imagínense tú y yo pensando y actuando como un niño de 7 años. Eso es ilógico, pero era lo que la ciencia nos mostraba. Tú vas a hacer un cassette, toda la información, lóbulo frontal, información, información, recapitula, recapitula, 7 años, pare de contar y empiezas a desenvolver y ya toda tu vida se hizo así. Falso, falso. Ya la ciencia nos demuestra con toda la tecnología que hoy tenemos que es falso. Nuestro cerebro cada vez más puede moldearse y con solo pensar positivamente cambias tu vida, cambias tu existencia, cambia tus éxitos, cambia tus resultados. Pensar diferente moldea tu cerebro. Si te vas del común, por eso hay tanta gente enferma, tanta gente pobre, tanta gente que no logra sus éxitos, tantos ataúdes, tantos cementerios que están llenísimos. Si lo hubiese hecho, si lo hubiese logrado, porque hasta muchas veces lo intentaron, nunca lo creyeron.
Querían sí, lucharon sí, pero no lo creían. Créelo, familia. Hoy empieza a mirarte a ese espejo. Dígase lo lindo y lo linda que es. ¿Cómo quieres que te lo diga otra persona si tú no te me lo dices? No, es que estas arrugas están muy horribles. Es que mire las gallinas, es que mire ya las canas me salieron, es que mire el gordito. Todo el tiempo te estás diciendo lo negativo. Cada vez te vas a ver con todo eso negativo todo tu presencia corporal. Mientras si te levantas, puede que te mientas un poquito, pero tú puedes ser arquitecto. Entonces, ¿cómo vas a ser arquitecto? ¿Qué pasa con ese arquitecto? Va a limpiar el terreno, ¿cierto? Denis, ¿cierto? Vamos a limpiar ese terreno. ¿Y qué es lo que hacemos? Basura afuera, basura afuera. ¿Qué nos vende el mundo? ¿Qué nos vende la sociedad? Que perdamos tiempo flagelándonos, diciéndonos incapaces, diciéndonos no puedes, deja de ser tan soñadora, no sea tan bobita, mijita. Venga, papá, usted es que loquito, usted qué le pasó, usted como que se atrasó un poquito, ¿usted cree que eso es verdad? Nuestra misma familia como no saben lo que nosotros estamos construyendo, muchas veces pueden ser esas personas que nos están diciendo, tanta maravilla no es cierto, tanta belleza no es cierto. Piensa nomás en este momentico allí donde estás sentado y sentada. Piensa algo triste, doloroso, algo que de pronto viene una noticia. ¿Cómo empiezas a sentir tus manos sudorosas? El corazón va palpitando, empieza tus ojos a aguarse, empieza. Eso se genera una respuesta y esa respuesta es fisiológica porque empieza aquí, desde la parte neurológica, empieza a ordenarle a tu cerebro que viene algún peligro. Y si no hay necesidad del cortisol, hoy a las 7:30 de la noche, en algunos países donde estamos, a las 8:30, ya casi 9 en Colombia, imagínense cómo vamos a dormir. Pero cambiémosla rápido porque no quiero que se me queden con ese pensamiento negativo. Piensa ya, hoy Denis va a estar así pensando, wow, mañana estaré en las playas de yo no sé dónde te imagines. Mira la sonrisa que me soltó ella toda hermosa. Uy, eso nomás soltó una sonrisa. Ustedes se imaginan todo lo que hizo esa parte facial para que esa sonrisa saliera. Brillan los ojos, el corazón palpita, ya me da calor porque quiero la toalla para el sol. ¿Ven? ¿Qué tal, señor Edwin? Vamos con la familia a los mejores parques, porque yo no fui a Disney, no fui a donde yo voy a montar con mis hijos, que no me importa porque voy a gozármela. Miren qué emoción sentirlo nomás porque lo pensamos. Un segundo de pensarlo, sí se evidencia todo en la parte fisiológica, todo, absolutamente todo, familia. Por eso es tan fácil soñar, no vale nada, pero si sueñas poquito, si sueñas miseria, te estás flagelando, te estás castigando, te estás golpeando, te estás anclando y te estás diciendo, esta vida tan dura no fue para mí. Y si tú, yo lo soy, perdónenme con la creencia que tengan, yo soy creyente. Y cuando estudiamos el cerebro, cuando vemos la maravilla de lo que somos, esta creación, para mí hay un Dios maravilloso. Si tú eres creyente y si tú practicas incluso más tu fe, date por bien servido porque ya tienes el mejor vehículo del mundo, tu cuerpo, tu cerebro, tus conexiones, todo lo hermoso que hoy eres. Pues ahora la tarea tuya es sembrar todo lo positivo, porque realmente nosotros somos los que no dejamos que se dé lo que queremos. Y para eso quiero compartirles esta historia que a mí me ha impactado toda mi vida, toda mi carrera y siempre lo saco en ejemplo porque he vivido alrededor de mucho orden público, margen, al margen de la ley, crueldades, cosas infrahumanas, donde saber cómo hasta personas se pican un ser humano, eso uno dice, ¿cómo un ser humano puede llegar a estas condiciones? Hoy quiero contarte que este niño, aparte de que es un niño muy vulnerado en su medio, porque hay racismo, él es negro. Y resulta que en ese país donde él vivía era un negro pobre, era un negro que todo su medio era bullying,
matoneo, tristeza. Y a pesar de eso, era un niño que, ¿cómo reaccionaba? Su miedo era violento. Era un niño que podía, y sus condiciones, tanto familiares, porque su papá lo abandonó, su mamá, una mujer humilde, una mujer que le tocaba cada día ir a trabajar en casas de familia para traer el diario vivir. Su vulneración fue desde su hogar, su primer núcleo social, su familia. Pues se pegaban las pantallas. ¿Y qué le enseña las pantallas a un niño? ¿Y qué le enseña a una familia, un contexto así a un niño donde están solos él y su hermano? Y donde el mundo es cruel y hostil porque les decían todo lo negativo. El bruto de la escuela era él. Él era de lo peor en ese mundo, en ese momento, que iba índices en años después iba a ser violento, quizás si vivía unos años más iba a estar en una cárcel o en un cementerio muy pronto, pero resulta que algo iluminó a una mamá de fe, trabajadora, humilde, que era empleada de casas de familia. Dijo, no más, no pueden estar pegados a una pantalla de televisor. Tienen que irse de esta casa, vayan a leer, que es lo único que tienen que hacer. Eso es lo que me iluminó. Pero si no tenemos libros, busquen una biblioteca, pero vayan y hagan algo productivo. Su mamá lo dijo. Este niño podría haber dicho, mi mamá se va ni me doy cuenta, ni se da cuenta y yo sigo en lo mío. Pero hicieron caso. Hubo una decisión que rompió un límite, pero aún habían miedos, aún estaban allí. Y ese niño con su hermano buscaban ir a esa biblioteca. Imagine un niño que no sabe leer, que le gustan las pantallas. Lo fácil para que lea, ¿cómo iría a ser? Fácil no era. Era una decisión de un niño. Y eso es un caso de la vida real. Ese niño tomó la decisión de leer algo, pero nada le llamaba la atención. De pronto encontró ahí un libro, minerales y todo eso, y empezó a enrollarse con la lectura. Algo o algo que le iluminó y se fue y empezó a leer, a leer, a leer minerales, minerales, minerales. Este niño empezó a conocer muy bien en la ciudad de Detroit, empezó a conocer tanto que de ser ese niño bruto, el negrito, el hostil, el que no servía para nada, el que era el arrumadito por allá, que no tenía confianza en sí mismo, porque el mundo era negativo, era cruel con él. Nada le iba a dar algo positivo aparentemente según todo el medio que estaba viviendo. Pero este niño en su lectura encontró un escape, encontró una luz, encontró algo diferente, pero sucedió algo diferente. Hay oportunidades en la vida que nos llegan y si estamos preparados, las podemos evidenciar. No importa el miedo, rompemos el límite y se convierte versus una decisión, una determinación que cambia tu vida, presente, futuro. No importa el pasado, no importa el presente. Pero ¿qué pasó con este niño? Llegó un día a su escuela y un gran maestro, porque no es un simple profesor, un maestro, preguntó, ¿alguien sabe que esto mostró una piedra negra? Toda la clase en silencio. Él le llamó la atención porque este niño sabía que era eso, pero él no confiaba en él. Él creía que era el bruto de la escuela, el que nunca iba a poder responder nada, el que se iban a burlar como cosa de todos los días. Entonces, ¿para qué hablaba? ¿Para qué alzaba la mano? No lo hizo. Pero esperó que los inteligentes hablaran, contestaran, dijeran algo. Nadie sabía que era eso. Y sigue ese gran maestro. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Y él al ver que absolutamente nadie, con miedo, mucho, imaginen ustedes el horror. Voy a enfrentar mi profe, mis compañeros. Si él piensa todo eso, no lo hace, pero él algo hizo así, levantó su manito. Y de pronto el maestro lo observó. Benjamin, ¿tú sabes qué es esto?
Y sí que sabía. Dijo, sí, maestro. ¿Qué es? Le pregunta a su maestro. Y él le contesta, Oxiliana, profe. Todo el mundo que hizo su mirada hacia el bruto de la escuela, el violento de la escuela, el niño que era uno de los negativos y que el mundo no le daba lo mejor, que el mundo era hostil, que el mundo era cruel. Sabía que era la Auxiliana. Y su gran maestro no lo dejó ahí. ¿Por qué? Porque siguió preguntando, ¿qué sabes de esto? Y obviamente era un niño que venía leyendo, que le había apasionado, que conocía. Cuando le da la confianza y le da la certeza de que sí es lo que él está contestando, ¿qué va pasando con él? Se va empoderando, se va haciendo útil, se sintió escuchado. Eso cambió la vida del doctor Benjamín. Este es un gran médico cirujano a nivel mundial. Fue el primero que hizo esta cirugía dura, difícil, imposible para la élite. Fue un niño que podía ser un sicario, que podía haber estado en una tumba a sus 16 años o quizás a sus 11, pero fue un niño que una decisión al enfrentar el miedo, al enfrentar el límite, porque él ya estaba al borde, él ya estaba al límite, él ya estaba frustrado por una vida familiar, social, escolar, que era cruel para él, era hostil para él. Y fue una luz que se le presentó a través de ese maestro, de ese profesor, que indagó más sobre el doctor Benjamín. ¿Y qué pasa con este gran médico? ¿Fue fácil? No, porque le tocaba enfrentar que era negro. No solamente que superó sus miedos, siguió estudiando, se convirtió en el mejor de su clase y por ende logró estudiar medicina en un mundo hostil y logró separar los siameses, una cirugía de 11 horas. ¿Le dio crédito? Sí, pero sin embargo seguía siendo vulnerado por una sociedad. Hoy tenemos ejemplos como el doctor maravilloso, pero quiero que tú hoy te vayas con el deseo de ser un ejemplo para tus generaciones. El héroe, la heroína de tu familia, la heroína, el héroe de tu barrio, de tu ciudad, de tu país, de Gano Excel. Que no seas uno más del montón, porque tienes mucho para darnos. ¿Qué pasa cuando no te focalizas bien? Ves así borroso. Cuando perdemos tanto tiempo en darnos látigo, flagelarnos, decirnos, esto es tan duro, esto es tan difícil, esto es tan berraco. Vamos a gozarnos el proceso, pero vamos a focalizar, vamos a interpretar, vamos a visualizar claramente lo valioso y lo valiosa que eres, lo extraordinario que eres, lo maravillosa que eres. Si tú enfocas bien el lente, vas a poder evidenciarlo. ¿Cuál lente estoy pidiéndote hoy que enfoques? El de tu subconsciente, el de tus pensamientos, desde ti. ¿Qué vas a ver en ti? ¿Qué vas a evocar en ti? Esa flor opaca que te has comprado la versión que te ha vendido tu exterior, tu contexto familiar, quizás social, quizás laboral, quizás del mismo equipo de trabajo. O tú te vas a dar el privilegio de enfocarte en lo que verdaderamente vale tu ser, tu esencia, esa persona tan hermosa que eres, ese ser tan extraordinario que eres. Mirando y focalizando bien desde tus lentes, desde tu exterior, desde tu consciente, llevarlo al subconsciente para generar lo que realmente quieres, que debes y necesitas generar.
Cuando entrenas tu mente, transformas tu cerebro y abres la puerta de una nueva forma de vivir. Cuando te digo que está divorciada la mente de la parte cerebral, es porque no lo crees. Le hace empoderamiento a lo que tienes aquí en la parte consciente. ¿Y qué va a suceder? Que esa parte tan hermosa de nuestra parte cerebral, porque tampoco es mala, todo lo que tenemos que diseñar, estructurar en el hipocampo, tiene un proceso. Mira, en este momento empieza a cambiar toda tu anatomía y fisiología desde el cerebro. Nosotros tenemos tres cerebros, tres. Uno es este que estamos hablando hoy, la parte craneal, toda la parte en la cabecita. El segundo es la parte, toda esa parte digestiva, toda esa parte, ese es ese segundo cerebro. Y el tercero es esa parte cardíaca. Son tres cerebros que se conectan y que tienen una carrera neurológica maravillosa, pero toda esa CPU que maneja acá. Acuérdate, todo entra por la parte, el lóbulo frontal, y llega a ese hipocampo a generar todos esos pensamientos, emociones, sentimientos. Pero para que eso se dé, hay un proceso y un camino que hay que recorrer. Aquí la invitación es a que la transformación, escuchen muy bien familia, eso podemos escucharlo y obviarlo y dejarlo así, pero también quedarse en nosotros para que algo nos mueva un poquito y diga, mi vida sí va a ser lo que yo me voy a proponer. La transformación empieza con el arte de la atención en el aquí y el ahora, en tu actualidad, en tu presente. Todo lo que genera miedo es lo que tú le das, la lectura que tú le das a la parte cerebral. Porque obviamente anatómicamente, fisiológicamente, nosotros tenemos unas conexiones bellísimas, extraordinarias, que cuando nos vamos a recibir tanta información, no más, si tú no te focalizas en todas las millones y millones de información que recibimos por segundos, pues obviamente viviría la cabeza así como la loquita de la casa suelta, con tanta información. Nosotros es porque prestamos atención a lo que vemos, aprendemos, recibimos. Ay, me gustó esto porque estaba de pronto el color preferido, pero hay mucha información que tú obvias, que tú dejas pasar, que están en ese lente opaco y sigue y pasa, pero a veces toda la información se nos va por ahí y no focalizas. Y cuando focalizamos, empieza ese trabajo neurológico, pero hay algo muy lindo que quiero que no se me les olvide. Hay algo que tenemos en nuestro cerebro que es un centinela. Y ese centinela es la amígdala cerebral. Aquí se las traje. Mírenla, es pequeñita, pero ¿qué pasa? Que cuando se trata de una tarea la cumplen y la cumplen bien. Lo que pasa es que hay que enseñarles a distinguir. ¿Quién lo hace? Nosotros. Con la focalización, con la atención, con el aquí y el ahora, porque familia, todo lo que tú pienses, positivo, negativo, que esté sucediendo en el momento, o que solo te lo imagines, tu cerebro no va a distinguir entre lo real y lo imaginario. Tu cerebro da por hecho y da por hecho de que sí o sí está pasando, de que sí o sí va a pasar. Y cuando nosotros vemos de que sí o sí está pasando o va a pasar, es donde viene el daño neurológico, fisiológico o el empoderamiento. Porque, ¿qué pasa? Este centinela, que es la amígdala cerebral, así como lo dice el nombre, le estoy diciendo un nombre, no es que se hace, pero es que la función es ser centinela. ¿Qué hace un centinela? Cuidar, proteger. ¿De qué? Del miedo, de lo que está aquí ahuyentando para que no entre lo malo, para que proteja todo lo que viene detrás. Y como tú le estás enviando información y resulta que hay un susto, hay un miedo, ¿qué pasa en la amígdala? La amígdala se ensancha.
y se vuelve así gigantesca y se vuelve con músculos y se pone a qué? A la defensiva. De aquí no pasas porque me vas a atacar, porque eres un enemigo, porque no eres de confianza y por ende toda la información que se va procesando a ese hipocampo es negativa. Y al ser negativa, pues que viene al subconsciente, del subconsciente al consciente, todo es malo, todo es duro, todo es difícil, todo es un fracaso, esta vida es berraca, esta vida es... Y como lo pensamos, lo sentimos, cada vez empoderamos, ensanchamos a la función que debe hacer correctamente la amígdala. Y la amígdala cerebral, ¿quién la domina? Tus pensamientos positivos, tus emociones positivas. El peor enemigo del miedo no es la valentía, es el amor. Empezando por el amor propio. Empezando por decirte lo linda y lo lindo que estás en un espejo. Empieza a decírtelo a ver qué va pasando. Apuesto que si mañana sales diciendo qué hermosa estoy, qué papazote estoy, te van a empezar, uy, papá, ¿cómo se puso esa camisa? Le luce el color. Uy, Denis, hoy estás divina, ¿qué te hiciste? No se hizo nada. Mejor dicho, sí, el mejor tratamiento desde la amígdala. Te estás ordenando lo hermosa que eres, lo valiosa que eres, lo valioso que eres. Y entonces vienes y no solamente te sienta bien ese clásico de la mañana o ese 3 en 1 o el producto que te tomes, sino que aparte de eso, te pones tu pinta y te vas primer cierre, segundo cierre, tercer cierre. Familia, todo lo que te proponga lo logras. Tu conversación interna hace evidente lo externo. Y así, para poder empoderar una amígdala, para poder ver, no mires mi foto ahí. Quiero que visualices tu foto ahí y que empieces a decirte, si hoy eres diamante, vamos por un diamante corona, porque ya ni lo mencionamos, sino que, ay, sí, qué rico diamante, vamos por el ejecutivo, por el premier, por el corona. Y si aún estás empezando y lo que quieres es ser ese diamante, empezando por las bases, por un buen ejecutivo, asistente ejecutivo, porque las raíces las hace ese engranaje, ese empoderamiento, ese crecimiento, derrumbar ese miedo, derrumbar las limitaciones, abrazarlo y decirle, tengo amor propio, tengo amor por mi equipo, tengo amor por mi familia, tengo un propósito, va a hacer que tu parte neurológica cambie absolutamente todo y que te veas así, como diamante, porque esto es solo un pin, es cuestión de tiempo, porque ya eres valiosísimo, ya tienes tu nombre en un back office. Ya tienes tu nombre en una familia empresarial. Ya tienes tu nombre estructurado en el libro de lo que tú creas y en la creencia de tu familia o en la forma de atrapar la creencia de tu familia, es decirle con tus resultados lo grande, lo extraordinario, lo extraordinaria que eres. Familia, solo depende de ti que derrumbes el miedo y las limitaciones. ¿Con qué? Con una sencilla razón, determinación, deseo de cambiar, ser ese arquitecto de tu parte neurológica. Y sí les voy a dejar con un nombre, sistema reticular activador ascendente. Eso se da cuando te amas. Y hay fotos, y hay un premio Nobel de la doctora Elizabeth Blackburn, donde comprueba con fotos neurológicas de que nuestra vida puede ser larga o corta, feliz, productiva o infeliz, y ser las personas más sufridas de este mundo y tener poco tiempo de vida porque los axones forman unos telómeros y esos telómeros puede formar la telomerasa y esa telomerasa va a hacer que tú seas el diamante corona, la diamante corona primero de ti como ser humano, de tu familia, de tu equipo para no ser el tope de tu equipo, para ser inspiración, de tu país. Porque Gano Excel, nuestra familia, tiene todo para dárnosla y todo, tu cerebro está diseñado para que seas un triunfador. Abraza el miedo, no te dé miedo tenerlo, abrázalo, derrúmbalo, pero determínate. Ay, familia, un beso gigantesco. Los amo y de verdad que quiero hoy decirles
te dejo mi corazón, no te quedes con esta información, actúa, empieza a pensar diferente y verás cómo tus resultados se convierten diferentes. Bueno, poderoso espacio, mi diamante. Muchísimas, muchísimas gracias. En serio que definitivamente hoy transformaste parte de nosotros, de nuestra, una partecita de nuestro ser. Sé que nos vamos hoy con muchas frases, con mucha información que nos diste y personalmente apunté todo a investigar más, a trabajar más de fondo, porque como lo que tú decías, hay que iniciar por el ser, para hacer y para así finalmente tener. Muchísimas gracias por este espacio tan poderoso. Sé que ahí están dejando varios mensajes. Realmente fue una información muy valiosa, como les dije inicialmente, que le íbamos a tener. Gracias, mil gracias. Y por último, quiero felicitar a estas 58 personas que nos encontramos conectados en este momento. Definitivamente vale la pena trabajar en nuestro interior también para así poder tener grandes resultados. Y bueno, ya hasta aquí terminamos este poderoso espacio. Mi nombre es Denis Garzón y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos, familia.